La cámara, bueno, hola, ¿qué tal? Como bien me presentó Henry, mi nombre es, sí me escucho, ¿verdad? Pueden Sí, doctor. verificar, chévere. Como bien me presentó Henry, muchas gracias. Mi nombre es Iván López, yo soy egresado en el 2019 de la Universidad de Carabobo, trabajé ciertos años tanto con FEDESOCEN como con la FUSEN local, y bueno, actualmente resido en Caracas, más o menos profundizando en estas áreas. Últimamente, en el último año, por la cuestión de la pandemia y toda la situación país, estuve trabajando de lleno con la temática del COVID y es por ello bueno, que vamos a abordar este tema lo más, digamos, entendible posible para que de una u otra forma les sirva para la experiencia profesional que están teniendo ahorita en su formación académica. Bien, más o menos para que entiendan, lo que quiero hacer es, inicialmente les voy a relatar más o menos cómo ha sido esta trayectoria desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad en cuanto a tanto la enfermedad como tal, como la situación país. Y posteriormente vamos a hablar de una serie de puntos que estructuré que considero van a ser bastante útiles para lo que es el quehacer diario en sus hospitales donde residen. Pero previamente quisiera escuchar, o bueno, leer, pueden escribirlo por el chat, más o menos en qué años académicos se encuentran actualmente y los que ya están en años como para estar en los hospitales, si durante la pandemia han estado teniendo actividades asistenciales en esos hospitales. Mientras lo van escribiendo, más o menos sus años, el año académico en el que se encuentran y si han estado o no actualmente en actividades asistenciales, vamos a ir hablando entonces de lo que ha sido esta experiencia. Vamos a dar un minutico si quieren para verificar que todos puedan oír y me confirman por acá por el chat, tanto a Henry como a mí, para proceder a iniciar la conversación. Quisiera que esto, más que un seminario, fuera mucho más dinámico, fuera conversacional, es decir, tanto aportes como receptividad del mismo y toda duda que tengan, todo comentario que quieran hacer, lo van haciendo por el chat y posteriormente pues le damos la palabra y los vamos aclarando. Lo más importante es que, por supuesto, se vayan con las dudas lo más claras posible para que de una u otra forma les sea la información lo más útil posible. Ok, Henderson escribe por acá sexto año de la carrera, que es 12º semestre y un año fuera del hospital. Entiendo que esa es más o menos la situación de todas las universidades actualmente. Algunas ya están comenzando a reintegrarse de manera semipresencial, pero la mayoría no tuvo actividades durante el contexto COVID. Ok, Henry también nos escribió quinto año, que es el equivalente a noveno semestre, e igual forma no estaba asistiendo al hospital. Cristian, décimo semestre, igual sin hospital. Chévere. Bien. Más o menos para que entiendan sobre lo que ha sido mi experiencia, yo me gradué en la Universidad de Carabobo, como les comenté, yo estudiaba en Valencia y posteriormente me mudé a Caracas. Estando acá en Caracas, desde que me mudé hace un poco más de un año, he estado trabajando en dos centros. Uno público, en el que por supuesto estaba ejerciendo lo que era el artículo 8, y uno privado, en el que hacía una residencia asistencial académica en medicina hospitalaria. Los contextos en ambas situaciones, adaptadas al contexto COVID del país, obviamente fueron bastante similares, pero más o menos fueron evolucionando en la medida de lo que fue pasando el tiempo. Inicialmente, a mediados de abril, mayo, quizá un poco antes, comenzaron a presentarse, como bueno, pudieron entender al inicio de la pandemia, los casos inherentes o digamos importados, ya que venían del exterior, de COVID-19. En un principio era un tema bastante delicado y álgido en vista de que, pues, por ser algo nuevo, que aunque ya había estado presente en gran parte de Europa, Asia y otros países, se carecía de información como para tener un abordaje completo y de alguna u otra forma evitar las consecuencias o las complicaciones clínicas que tenían los pacientes que pasaban por la patología, que eran bastante importantes en algunos casos. Naturalmente, y bueno, entiendo que la mayoría ya quizás ha oído bastante de lo que es el tema de COVID-19 como entidad patológica. Eh, Se entiende que en un principio, o en la gran cantidad de la población, por lo menos un 80, 70, 80%, las manifestaciones del COVID-19 son de asintomáticas a oligosintomáticas. Es decir,
bien sea o no presentan ningún síntoma mientras cursan en la enfermedad, o presentan pocos y escasos síntomas que realmente son no muy relevantes en cuanto a comprometer el estado vital del paciente. Pero hay un pequeño porcentaje que oscila entre un 10-15%, que varía por supuesto dependiendo de cada país, en los que estos pacientes realmente se hacen complicaciones, bien sea desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista hematológico, cardiovascular o renal, porque las principales complicaciones conocidas son la neumonía viral desde el punto de vista respiratorio, miocarditis viral desde el punto de vista cardiovascular, insuficiencia renal aguda secundaria a los problemas, al estado protrombótico de la enfermedad, y desde el punto de vista hematológico tienen tendencia a hacer coagulación intravascular diseminada por ese mismo estado pretrombótico. El punto del asunto es que, en vista de que en un principio se carecía de mucha información, hubo muchos pacientes que, aunque este margen que les comenté entre el 10 y 20% que eran los que realmente se complicaban y, digamos, meditaban una hospitalización, se complicaban y era un poco más difícil manejar esas complicaciones, ya que la causa principal era, digamos, toda la afección que generaba el virus y pues no había un protocolo estandarizado con el cual guiarse, sino que era más medicina basada en la poca evidencia que había hasta ese momento y la práctica o la experiencia obtenida en el ejercicio de ese momento. El punto importante de esto es que en un principio, por la cantidad importante de pacientes que había, aunque en su momento, en comparación a otros países, obviamente era mucho menor, había tal afluencia de pacientes en los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, como para que estos estuvieran totalmente repletos. En su momento, a mediados de junio o julio, podría decir con certeza que en ambos centros donde yo trabajaba y además en los otros, porque uno tiene cierta orientación respecto al estatus de los hospitales, estaban totalmente colapsados desde cierto punto. Incluso los centros privados, que por supuesto tienen tendencia a tener más disponibilidad digamos, de camas, por así decirlo, a nivel epidemiológico, estaban al máximo diario. Posteriormente esto fue evolucionando, con el tiempo de una u otra forma se fue abordando la patología, hubo muchos pacientes que se complicaron y terminaron en terapia intensiva, sobre todo aquellos que tenían predisposición, que tenían comorbilidades que les promovían que tuvieran una complicación más fácil, por ejemplo aquellos pacientes que eran diabéticos, aquellos que eran hipertensos, que tenían patología neoplásica, los que están en inmunosupresión, prácticamente porque todas estas comorbilidades lo que les daba era susceptibilidad a desarrollar las complicaciones secundarias al daño endotelial preexistente que les causa cada una de las patologías que podían tener. Y de esos pacientes que iban a terapia intensiva, posteriormente más o menos vamos a ir, de los puntos importantes que les comenté, vamos a ir dialogando de lo que son los criterios más o menos para ingresar a la unidad de cuidados intensivos, lo que son los criterios de ingreso para el hospital, etc. Esos pacientes que iban a terapia intensiva, por supuesto, muchos tuvieron un desenlace, digamos, letal, por así decirlo, dependiendo del nivel de afección que tuvieran, y otros, aunque no fueron la mayoría, en su momento sí lograron recuperarse con, digamos, cierta lentitud, pero se logró. Actualmente, en contraste con eso en un principio, en los cuales, más o menos para que entiendan, en uno de los centros privados en los que trabajo, en su capacidad máxima de ese momento eran 50 pacientes COVID al día, solamente los COVID, exceptuando los otros pacientes que no estaban en áreas COVID. Y en ese momento era la capacidad máxima diaria, todos los días habían 50 pacientes ingresados en área COVID. Y en terapia intensiva, que habían por lo menos unas 15 o 18 camas, por lo menos unas 13 o 14 al día también estaban llenas. Esos pacientes que estaban en terapia intensiva generalmente tienen una estancia bastante prolongada, un mes, mes y medio, dependiendo de la respuesta que tuvieran al tratamiento, pero como les digo, muchos de ellos tuvieron un desenlace letal por todas las complicaciones. En ese momento no había manera de abordarlas. Y por otro lado, los que lograron recuperarse, pues de una u otra forma fue lento, pero se logró. Ahora, en contraste, como les estaba comentando, de ese momento cronológico a la actualidad, ahorita se sigue manejando el mismo esquema de distribución. Hay áreas COVID y áreas no COVID en todos los centros, por supuesto. Hay unos que son centinelas netamente COVID, pero eso es más en el área pública. Ahorita actualmente tenemos entre 5 y 10 pacientes al día, dependiendo. La diferencia es que esos pacientes de ese momento, entre junio, julio, agosto, esos meses en los que, digamos, los picos de casos presentados o nuevos casos
era bastante importante. La mayoría de ellos estaba en estado regular, de regular a mal, con tendencia a descompensarse, con altos requerimientos de oxígeno, con mayor necesidad de soporte. Y los que se encuentran, digamos, actualmente, no están tan complicados. Son pacientes que tienen enfermedad de leve a moderada, que pueden de una u otra forma hacer relativo deterioro, pero ya se tiene, digamos, el conocimiento necesario como para saber abordarlo y evitar que se complique o que tengan que ser trasladados a las unidades de cuidados intensivos. Entiendo que les estoy hablando desde el punto de vista de mi experiencia acá en Caracas. En el centro del país, digamos, las situaciones fueron bastante diversas, fueron muy distintas, pero más o menos dentro del mismo marco. Todos estos pacientes que en su momento pasaron por la enfermedad tenían ciertas características que fueron evolucionando en el tiempo y a la actualidad es bastante distinto. Por ejemplo, una de las características clínicas más importantes del COVID-19, con los que, digamos, de manera clínica se podía orientar el diagnóstico, era la presencia de ageusia o anosmia, o anosmia. En vista de que no hay muchas patologías que puedan justificar la presencia de ageusia y anosmia de manera súbita sin un precedente estructural. Es por ello que en ese momento, a pesar de que el diagnóstico, por supuesto, correcto se hacía con la prueba del RT-PCR para COVID-19, la cantidad de pacientes era mucho. Obviamente el distrito sanitario no daba abasto como para poder diagnosticar de manera tanto precoz como oportuna todos esos casos. Y la opción era pues orientarlo como apoyo de la clínica del paciente, los exámenes paraclínicos que se pueden realizar y tomografías en los casos en los que se pudiera hacer, porque el rayos X, aunque tiene cierta utilidad a fines diagnósticos, no tiene ninguna sensibilidad o significancia importante, puesto que tiene muchos diagnósticos diferenciales que podrían mostrar el mismo patrón de rayos X. El punto es que en ese momento, siendo la anosmia y la ageusia un dato clínico importante como para orientar el diagnóstico del COVID, ya que era muy común verlo en estos pacientes, actualmente los pacientes que se encuentran ingresados que son corroborados como COVID positivo o con una RT-PCR positiva, no presentan esos síntomas. Los síntomas iniciales, además de ello, eran de predominancia respiratoria. Siempre los pacientes presentaban las mismas características. Comenzaban con fiebre, mialgia, malestar general. Algunos, que eran los que se descompensaban, presentaban disnea que iba progresando de leve, moderada a severa, dependiendo, con altos requerimientos de oxígeno. Actualmente son pocos los pacientes que tienen realmente un deterioro desde el punto de vista respiratorio. Generalmente es más evidente el síntomas gastrointestinales. Pacientes que tienen diarrea, vómitos, la fiebre persiste. Esa fiebre generalmente varía entre los 3 o 4 primeros días, es leve, de unos 38, 38.5 grados centígrados, y después desaparece de manera espontánea y persisten los demás síntomas. Actualmente, me dicen si estoy hablando un poco rápido, yo tengo que hablar con una velocidad más o menos acelerada. Actualmente, los protocolos desarrollados tanto en los institutos propios acá del país como en los institutos externos o las organizaciones externas que de una u otra forma marcan la pauta, ya están ciertamente establecidos, y tanto los abordajes como los protocolos o la terapéutica a seguir es bastante, digamos, puntual. Es acá donde más o menos quiero tocar los puntos que les mencioné anteriormente. Estos puntos los voy a mencionar de manera didáctica. Entonces, la idea es que a medida que vaya mencionando cada uno de ellos y los vaya desarrollando, ustedes pueden tener la libertad tanto de preguntar por el chat. Muy bien, gracias, Cristian. Tanto la libertad de preguntar por el chat como de pedir, digamos, el derecho a voz o levantar la manito. Y pues vamos interactuando para que quede lo más claro posible. A la fecha, al día de hoy, según la Universidad de Johns Hopkins, o las estadísticas que siempre han llevado, que digamos es el principal centro epidemiológico mundial, por así decirlo, en cuanto a COVID-19, al día de hoy reportan 121.000 casos de COVID-19 en Venezuela, con un total de 114.000 casos que ya son convalecientes o ya superaron la enfermedad, y un total de 1.116 defunciones. Estas son las estadísticas, por supuesto, digamos,
objetivables, ya que los diagnósticos se realizan con el RT-PCR y como les dije en su momento, no había la capacidad pública porque el sistema público era el único que tenía, digamos, la accesibilidad a desarrollar la prueba o realizarla, como para diagnosticar la totalidad de los pacientes. Pero claramente esta cifra es mucho más alta que la expuesta. En contraste con las cifras mundiales de la misma universidad, que reporta un total de 96.2 millones de casos desde el inicio de la pandemia hasta el momento a nivel mundial, con un total de 53.1 millones de pacientes recuperados. El otro monto restante es, por supuesto, los casos con patología activa que están actualmente cursando la enfermedad, y un total de 2.06 millones de muertes. Si comparamos, obviamente, las cifras que nos otorga digamos, estas estadísticas a nivel del país en comparación con las cifras mundiales, se ve bastante insignificante o bastante pequeña esa muestra. Sin embargo, a nivel de distrito sanitario o de salud pública en cuanto al país, obviamente tuvo un golpe bastante importante, tanto desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural y bueno, todas las variables. Ya por supuesto ustedes vivieron en carne propia todo digamos, esta historia natural de la enfermedad en el país, pero es para que tengamos un panorama claro. Entonces, de los puntos que les estaba comentando, el primero que les quiero mencionar y recordándoles que la idea de esto es que, según la experiencia que he tenido, organicé estos puntos que estoy seguro son los más álgidos, son generalmente los puntos de debate eh, externo. Muchos trabajos de investigación comparan una cosa con la otra y ya a este punto se tiene información, digamos, válida o fidedigna respecto a qué hacer o no hacer en cuanto a cada una de estas variables. Entonces, el primero que coloqué es el de entender, porque es muy común ver en la consulta, que el COVID-19, la enfermedad por COVID-19, el SARS-CoV-2, es una enfermedad de etiología viral, por lo cual no hay ningún tipo de interacción inicial con ningún tipo de bacteria. Esto lo menciono porque en un principio se tenía, digamos, la idea o el esquema de colocar como tanto terapéutica preventiva digamos, resolutiva la citromicina. La citromicina es un antibiótico que por supuesto va dirigido, como todo antibiótico, a atacar infecciones bacterianas, pero en el caso de una infección que es etiología viral, por supuesto no tiene ningún tipo de efectividad. Sin embargo, habían o existieron casos que obviamente, casos de neumonías por COVID-19, que se complicaron, se sobreinfectaron de manera bacteriana, que eso sí requerían tratamiento antibiótico. Sin embargo, lo importante es dejar claro, porque es común verlo desde la consulta de, digamos, el ambulatorio hasta pacientes hospitalizados, que bien sea les prescribieron el uso de acitromicina o que ellos creían que tomando acitromicina iban a resolver el problema y obviamente no es así. Ya saben que si tienen alguna duda vayan escribiendo. Bien, el punto número 2. Inicialmente la terapéutica para los pacientes que se complicaban varió mucho. Usaban retrovirales, usaban antivirales importantes, fueron variando y oscilando más o menos para determinar qué era más efectivo. Y en algún punto tocaron el tema de los esteroides. El uso de los esteroides, bien sea en cualquiera de sus presentaciones, para el tratamiento del COVID. Cuando hablamos de los esteroides debemos tener claros ciertos incisos. Uno es el tiempo de uso que se puede colocar. Dos es el momento de la enfermedad en el que se puede poner. Tres son las complicaciones o digamos las consecuencias que resultan del uso de esteroides prolongados, que es lo usual en estos pacientes, usarlos por tiempos prolongados. Y cuatro, las indicaciones para poder colocarlos. En cuanto al primero, la enfermedad o la historia natural del COVID establece que los primeros 7 días de la enfermedad, desde el primer día del inicio de los síntomas hasta el día número 7, son los días donde mayor replicación viral hay. Son los días más importantes en cuanto a carga viral del virus. Y en esa etapa de la enfermedad nunca se debe utilizar ningún tipo de esteroide, a menos que sea extremadamente necesario, es decir, que sea un paciente que tenga muy alto requerimiento de oxígeno, que esté probablemente intubado en terapia, y eso igual es debatible. Y explico por qué. Los esteroides en esa etapa de la enfermedad
interaccionan y de una u otra forma lo que hacen es conllevar a un aumento o a precipitar que esa replicación viral sea más acelerada y más marcada, por lo cual hace que en esos pacientes se descompense más fácil. ¿Por qué? Porque hay mayor daño pulmonar por la replicación que está aumentada allí. Es por ello que generalmente el uso de esteroides tiene que ser después del día 7 y bajo las indicaciones y prescripciones necesarias. El esteroide en este caso se coloca o va orientado con la finalidad de disminuir, digamos, el nivel de inflamación o la tormenta de citoquinas que genera la enfermedad a nivel pulmonar. Pero precisamente como va dirigido a disminuir esos niveles importantes de inflamación, debe ser utilizado cuando hay inflamación. No se puede prescribir de manera ambulatoria, por así decirlo, el esteroide porque no va a tener ningún tipo de beneficio. Tiene que ser corroborado paraclínicamente, es decir, que por ejemplo el paciente se le hayan realizado laboratorios y tenga los reactantes de fase aguda elevados, que esté aumentando los requerimientos de oxígeno, que necesita un mayor aporte, que tenga un deterioro clínicamente visible, y de esa forma pues sí poder objetivar. Ratifico que sí es efectivo el uso de esteroides. En este caso, lo usual acá es que utilizan solumedrol, que es metilprednisolona, o dexametasona en su defecto cuando no son casos tan severos. La indicación es dexametasona 6 miligramos orden día por unos 5 u 8 días, puede ser menos dependiendo de cada paciente. Y cuando es metilprednisolona son pacientes que hacen mayor deterioro respiratorio, que en la tomografía se evidencia una importante afectación del parénquima pulmonar y que tienen un deterioro súbito. Esto es para detener precisamente la tormenta de citoquinas. En resumen, el esteroide tiene que ser indicado después del 7º día de inicio de la enfermedad y en pacientes que tienen deterioro. Si no, no tiene, digamos, una validez o un fin clínico importante. Bien, el tercer punto que coloqué es el uso de remdesivir y tocilizumab. Se los voy a escribir por acá porque sé que algunos quizás no han escuchado de ellos. Son los dos medicamentos principales utilizados cuando hay pacientes de regulares a malas condiciones con tendencia a descompensarse. Uno es un antiviral, que es el remdesivir, y el tocilizumab es un inhibidor del receptor de la interleuquina 6. Más o menos para que entiendan cada uno en cuanto a cuándo se utiliza y para qué sirve. Ambos, el criterio principal para utilizarlos es aquel paciente que tiene mayor predisposición y que está haciendo un aumento del requerimiento de oxígeno, es decir, que el aporte que se le está brindando, bien sea oxígeno a 3 litros, a 5 litros, a 6 litros, a 8 litros, a 10 litros por minuto, está aumentando de manera súbita. Hay un aumento de los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda que generalmente se miden en el contexto COVID son el dímero D, la LDH, dependiendo de cada paciente se puede medir o no la BSG y la ferritina. Dependiendo de estos parámetros, se establece o no si están aumentando, si hay tendencia a la descompensación y se colocan. En un principio, hablando de la pandemia, la decisión para colocarlos era muy estricta. Eran pacientes que realmente tuvieran el deterioro ya marcado. Actualmente, cuando ya ven esa tendencia a descompensarse, los colocan de manera precoz y se ha visto bastante evidencia de que es efectivo en cuanto a evitar esa severidad pulmonar que se evita. Los pacientes que están ingresados, que generalmente tienen de regular a mala condición pulmonar, que por ejemplo su tomografía muestra un 50, 60 en adelante por ciento de afección pulmonar, logran recuperar gran parte de ello con el uso de los medicamentos. Ellos van dirigidos, por supuesto, bien sea a disminuir la replicación y la carga viral, y a tratar de garantizar que esa tormenta de citoquinas proinflamatoria que genera la enfermedad o el virus como tal sea lo menos agresiva posible, para que no haya posteriormente fibrosis pulmonar con las recidivas que esto conlleva. La indicación para ambos es un paciente que tenga menos de 10 días de enfermedad, aunque eso ahorita es más flexible porque lo colocan unos días después, que tenga aumento de los requerimientos de oxígeno, es decir, que esté ameritando mayor aporte de oxígeno y que tenga aumento de los reactantes de fase aguda, que son los que ya les comenté, que son generalmente los que marcan o los que miden, pero esto puede variar dependiendo de cada centro. En ambos casos,
para que sepan a nivel de, digamos, a modo cultural, porque sé que quizás esto obviamente no lo van a usar, pero es bueno saberlo, el Remdesivir se coloca en 5 dosis y el Tocilizumab es una dosis única. El Remdesivir son ampollas de 100 miligramos que se coloca una al día por 5 días, pero la dosis inicial es de 2 ampollas que son 200 miligramos. Los 4 días posteriores son 100 miligramos por día. Y el Tocilizumab, dependiendo de cada paciente, porque se debe tomar en cuenta el peso y digamos, la antropometría del paciente, es una dosis única que puede variar de 600 a 800 miligramos y listo. La evidencia clínica que se ha visto respecto a la respuesta de ello ha sido bastante favorable. Es por ello que se puede dar certeza que sí es efectivo. Pero por supuesto hay que tomar en cuenta características multifactoriales, bien sean propias del paciente, del entorno, del nivel o la etapa de la enfermedad, etc. Cuando les estuve mencionando ahorita de los esteroides, les dije que los primeros 7 días eran los días de replicación viral. Posteriormente al día 7, del día 7 al 12 o 13, son los días más críticos, porque son los días precisamente en los que el paciente puede hacer el deterioro súbito. Y en caso del COVID, no es algo que se ve de manera tan progresiva, sino que un día puede estar sin requerimientos de oxígeno, con un requerimiento mínimo de 2 litros de oxígeno por minuto, y al día siguiente puede necesitar una mascarilla reservoria a 15 litros, que es un alto aporte de oxígeno, o mucho más. Es por ello que es importante estar, digamos, lo más cerca o con un monitoreo continuo de estos pacientes en esos días, sobre todo si son personas de tercera edad, si tienen patologías o comórbidos importantes, como los que les mencioné al inicio, porque probablemente hacen el deterioro de manera abrupta. Si no se aborda de manera precoz, eso conlleva todas las complicaciones que ya hemos estado mencionando previamente. Entonces, el siguiente punto que les quería mencionar es sobre el diagnóstico del COVID-19. El gold standard o el diagnóstico ideal es a través de lo que hemos venido hablando, que es la RT-PCR. Esta RT-PCR es la prueba, digamos, número 1 para el diagnóstico de la patología. Sin embargo, bien sea por toda la situación y el contexto país, como les dije en un principio, se ameritaban otras alternativas. Y hoy en día, a pesar de que obviamente esa prueba diagnóstica, ok, escribo por acá la prueba, se escribe RT-PCR para COVID-19. RT-PCR significa transcriptasa reversa de la reacción por reacción en cadena de polimerasa para COVID-19 o para el antígeno como tal. Hay pruebas que son serológicas, este es lo conocido habitualmente como el hisopado, pero la prueba que se realiza realmente es esta. La muestra es a través de hisopado y este es digamos, el proceso bioquímico a través del cual se establece. El punto es que esta es la prueba diagnóstica, sin embargo, actualmente, a través de una clínica que sea compatible, exámenes de laboratorio que muestren cierta evidencia y sobre todo los hallazgos a nivel tomográfico, que son, digamos, un poco más profundos, pero todo paciente que en una tomografía evidencia un patrón de vidrio deslustrado o de empedrado que tiene progresión y que es de distribución periférica, que es bilateral y que además tiene concordancia con la clínica, muy probablemente un 90% es COVID. La diferencia es que actualmente, por toda esa cantidad de pacientes que se vieron en un principio, la mayor parte de la población está parcialmente inmunizada, por así decirlo, aunque esa inmunidad no es, digamos, residual o permanente, o hasta ahora, digamos, no se ha evidenciado de manera contundente si puede permanecer o no por años. Gran parte de esos pacientes o de esas personas que ya pasaron por la enfermedad, bien sean asintomáticos, oligosintomáticos o aquellos que tuvieron realmente complicaciones, no han desarrollado nuevamente la enfermedad y no tienen tendencia a hacerlo dependiendo de las características, y es por ello que los casos que se ven ahorita son muy pocos. Sin embargo, lo que se hablaba previamente es que se esperaba una segunda oleada para diciembre, enero. Sí aumentaron un poco los casos porque hubo un punto en el que había 1 o 2 pacientes al día, pero no hubo mucha diferencia respecto a lo que se esperaba. Lo que quiero que entiendan de este punto es que el diagnóstico para enfermedad por COVID-19 es a través de esta prueba, la RT-PCR para COVID-19. Sin embargo, de manera clínica y paraclínica puede diagnosticarse sin necesidad de la prueba para aquellos casos en los que no se disponga. El siguiente punto, el papel de la procalcitonina en el COVID-19.
La procalcitonina, igual que los que les mencioné previamente, es un reactante de fase aguda, pero la diferencia fundamental es que generalmente no se positiviza en los pacientes que tienen enfermedad por COVID-19, sino aquellos que tienen enfermedad de etiología bacteriana. Entonces, el principal uso, digamos, clínico para clínico a nivel hospitalario es aquellos pacientes que tienen una procalcitonina positiva, generalmente tienen o una sobreinfección bacteriana o el proceso neumónico que puedan tener, porque se lo hacen generalmente a pacientes que tienen neumonías, es de origen más allá bacteriano que viral como tal. Es poco frecuente verlo porque casi siempre predomina que un paciente que se sospecha de COVID realmente es COVID, aunque ahorita prácticamente cualquier cosa lo toman como COVID y en un principio pues mucho más, pero es importante tener criterio y ojo clínico para saber diferenciar y no generar caos de manera innecesaria. Ajá, por aquí hay una pregunta que dice, buenas tardes, disponible RT-PCR COVID-19 y sopago nasofaringe en el laboratorio clínico de Eurolab a partir del 30 de enero. Perfecto, me imagino que, bueno, la localidad del laboratorio me imagino que es está Bolívar, si no me equivoco, pero ahorita es muy común ver centros privados que tienen la disponibilidad para hacer la prueba, así que es mucho más fácil el diagnóstico. Bien, lo siguiente. Generalmente a todo paciente que ingresaba por COVID-19, es decir, que meritaba hospitalización, lo anticoagulaban. Incluso eso se mantiene. Hay dos opciones para anticoagular, dependiendo del paciente que se deteriora o tiene complicaciones importantes y aquel que puede ser manejado de manera ambulatoria, que tiene enfermedad leve o que no tiene deterioro respiratorio. Generalmente los pacientes que ingresan son o aquellos que tienen muchas comorbilidades o una tendencia a descompensarse importante, que están en días críticos de la enfermedad. Porque un paciente que, por ejemplo, tiene 16 días o 20 días desde el inicio de los síntomas, probablemente ya pasó por lo peor y no va a tener ningún deterioro. Pero los pacientes que ingresan son generalmente esos que tienen no una clínica muy marcada, que pueden tener uno que otro síntoma y un poco de requerimiento de oxígeno, pero que tienen tendencia a descompensarse, o aquellos que por supuesto son diagnosticados de manera oportuna o que ya tienen el diagnóstico hecho. La mayoría de ellos, como estableció tanto la OMS como las otras organizaciones en su momento, pueden ser manejados de manera ambulatoria, en casa o dependiendo del contexto país, con el aislamiento necesario, por supuesto. Acá se tomó la costumbre de que todo paciente quede reportado, incluso por PDR, que es una prueba antigénica rápida que reporta anticuerpos, pero que no tiene una sensibilidad muy alta, que puede dar falsos positivos o falsos negativos. Todo paciente que incluso estaba sintomático, pero le salía la prueba, que es lo conocido como prueba rápida, positivo, lo ingresaban, bien sea en un hotel Centinela, que eran los hoteles de aislamiento para pacientes COVID asintomáticos, o en un centro hospitalario Centinela. Eso actualmente no se maneja tan así. Ahorita ingresan los pacientes que realmente tienen criterio, o que quizá no tienen el criterio inmediato, pero que sí tienen la tendencia a descompensarse, y para prever, pues se hace. El punto es que a todos, como les estaba comentando, los anticoagulaban. Esto es importante porque una de las principales complicaciones de la enfermedad, como les dije, es el estado protrombótico que genera, que es por ello que da tendencia a la coagulación intravascular diseminada. Generalmente los anticoagulan bien sea con enoxaparina, que es lo conocido como Clexane, que es vía subcutánea, la inyección en la barriga, o bueno, en cualquier otro lugar que pueda ser apto para una inyección de vía subcutánea, o Xarelto, que es el equivalente, que es Rivaroxaban, que es vía oral. Lo importante de esto es que ciertamente es acertado que esos pacientes que tienen la patología y que tienen tendencia o que tienen un riesgo a desarrollar complicaciones, es importante anticoagularlo, incluso en la terapéutica de entrada, aún sin que le coloquen esteroides, sin que le coloquen terapéuticas antivirales, o un mayor abordaje. Con el hecho anticoagular evitamos complicaciones importantes, sobre todo aquella etiología pulmonar, porque no solo es la coagulación intravascular diseminada, trombosis venosa profunda, está comentando Cristian por acá. También los pacientes que se complicaban, que iban a terapia, un común denominador de todos ellos es que hacían tromboembolismos pulmonares y sobre todo microtrombos, pero que eran microtrombos en un principio, pero luego iban progresando y se convertían en algo bastante importante. Entonces, el punto de esto que les estoy comentando de la anticoagulación es que efectivamente a todo paciente que tiene tendencia a complicarse o tiene
enfermedades de base importantes, anticoagularlo es muy recomendado porque evita complicaciones. El punto número 7, respecto a los requerimientos de oxígeno. Esto varía dependiendo de la capacidad de cada hospital, los dispositivos de oxígeno que pueda tener para brindarle y los requerimientos de cada paciente. Generalmente el esquema o el manejo digamos, de la oxigenoterapia es bastante estricto. El oxígeno, a pesar de ser, digamos, algo que se puede considerar natural o necesario para la vida, en cantidades excesivas también es negativo y tiene complicaciones importantes. Es por eso que hay que saber manejarlo. Lo importante en este punto, y lo que quiero que se lleven, es que todo paciente que tiene presencia de disnea, que desatura o que tiene una saturación de oxígeno por lo menos menor a 95%, que es, digamos, el estándar que se maneja acá, porque es natural que obviamente vaya a bajar, pero con que esté por encima de 95-96% todavía está dentro de un rango bastante aceptable sin necesidad de aporte de oxígeno. Aquellos que deterioraban por debajo de 95-94 sí se les colocaba dispositivo de oxígeno, que obviamente iba de manera ascendente. Se iniciaba con oxigenoterapia a 2 litros por minuto a través de quizás una cánula nasal. La cánula generalmente se usa para 2, 3, 4 o 5 litros. Luego, si era necesario, se cambiaba o se cambia a mascarilla simple que puede ir de 6, 7, 8 litros por minuto. Luego de la mascarilla simple utilizan mascarillas reservorio que da un aporte mayor de oxígeno que puede ir de 8, 9, 10 hasta 15 litros por minuto. Y luego de eso, los pacientes que tenían un mayor requerimiento les colocaban o CPAP, que es ventilación mecánica no invasiva, o BiPAP, que es lo mismo que el CPAP. El CPAP básicamente lo que hace es aportar oxígeno a flujo constante. Y el BiPAP aporta oxígeno a flujo constante, pero con presión, para ayudar a aquellos pacientes que tenían fatiga pulmonar, que de una u otra forma tenían una frecuencia respiratoria muy elevada, por ejemplo 45, 50 respiraciones por minuto, que de una u otra forma en algún punto iban a ceder desde el punto de vista respiratorio porque se fatigaban. Era para garantizar que eso disminuyera y que no se descompensara. Y después de eso, pues lo que sigue es o un alto flujo, es decir, por ejemplo, CPAP con doble aporte de oxígeno de 15 más 15 litros, o intubación. Tiene criterio de intubación, dependiendo de cada uno. Lo importante es que sepan que el oxígeno puede ser tanto beneficioso como tóxico, literalmente, y que debe ser usado de manera oportuna. No hay que desesperar porque un paciente desature siempre y cuando se mantenga mayor al 95% o que evidencie una clínica respiratoria, un deterioro que se vea que el paciente está con una frecuencia respiratoria aumentada, que está usando musculatura accesoria, que tiene mucho tiraje, etc. Bien. El punto número 8, aquellos pacientes que a UCI. En resumen, los pacientes que van a unidad de cuidados intensivos son o los que presentan complicaciones de manera abrupta que no son manejables en piso de hospitalización, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, o que tienen una neumonía viral tan severa que requieren alto flujo, es decir, que con la mascarilla reservorio o los dispositivos no invasivos no responden efectivamente, o aquellos que hacían complicaciones más marcadas, como por ejemplo los trombones pulmonares. Básicamente eso, aunque era pues, supuestamente individualizable dependiendo de cada paciente. El otro punto que anoté eran los días críticos de la enfermedad, que fue lo que ya comentamos. Entre el día 7 y el día 12 o 13 son los días más importantes. Los pacientes, el otro punto que coloqué acá son los pacientes que se descompensan. Esos pacientes que se descompensan, o sea, entiéndase descompensar como que el requerimiento de oxígeno aumentó mucho de manera abrupta o quisieran una consecuencia de otra índole secundaria a la enfermedad. Generalmente, como les comenté, se manejaban en unidad de cuidados intensivos, aunque con un buen soporte y un cuidado lo más personalizado posible, podían manejarse en una hospitalización común y corriente. ¿Cuándo ingresar a un paciente? Entendiendo que un porcentaje bastante bajo, y ahorita pues mucho menos, porque ya la cantidad de pacientes no es la misma, el porcentaje bastante bajo, entre 10 y 20%, son los que tenían tendencia a descompensarse. Un paciente debe ser ingresado solo si su tomografía muestra por lo menos una afección del parénquima pulmonar mayor a un 40%,
si es una persona de edad avanzada, si tiene comorbilidades importantes, por ejemplo, neoplasias o diabetes o hipertensión. Si está, dependiendo de los días de la enfermedad, es un punto importante para determinar el criterio no de hospitalización. Inicialmente, si está en los primeros días, se puede dejar ambulatorio y si llega a presentar deterioro, que acuda de manera inmediata al centro hospitalario más cercano. O aquellos pacientes que obviamente llegaban con requerimientos de oxígeno. Todo paciente que tuviera requerimientos de oxígeno era criterio de hospitalización, desde un desde un requerimiento bastante bajo hasta aquellos que tenían, digamos, un pase directo a unidad de cuidados intensivos. Y el último punto que anoté, que es, digamos, uno de los más controversiales, son los días de contagio. Cuando un paciente deja de ser contagioso. Inicialmente hubo mucha controversia con esto, se manejaban muchos esquemas, muchos paradigmas, y actualmente se considera que después del 10º día, para los pacientes que no están en unidad de cuidados intensivos, después del 10º día de enfermedad no se consideran contagiosos, y después del día 14 o 16 para aquellos que están en unidad de cuidados intensivos. Esto por supuesto puede variar, es un panorama general, pero va a depender de muchos factores. Pero lo establecido por la Organización Mundial de la Salud es que después de 10 días de enfermedad, bien sea sintomático o asintomático, o 10 días después de la prueba, en este caso dependiendo de aquellos pacientes que son asintomáticos que no saben que tienen la enfermedad sino por prueba, ya no son contagiosos. Y también se considera que aquellos pacientes que tienen, por lo menos, que presentaron síntomas y una vez que cesaron los síntomas, pasadas 28 horas posteriores, tampoco se consideran contagiosos. Bien, más o menos esto era lo que quería que tuvieran en cuenta. Sé que el tema del COVID-19, a pesar de que tenga largo tiempo digamos, en boga, aún hay muchas cosas que no se manejan, pero en la medida en la que va transcurriendo el tiempo, por lo menos, por supuesto que van ocurriendo nuevos hallazgos, se van actualizando, la información médica va trascendiendo, por así decirlo, y de alguna forma todos los días se aprende algo nuevo respecto al tema. Al igual que hay enfermedades que tienen siglos y años de descubiertas y actualmente no se carece todavía de información y pasa exactamente lo mismo. Lo importante y lo que quiero que recuerden es que aunque en este periodo de tiempo no estuvieron haciendo, digamos, vida intrahospitalaria, probablemente todos se estén reincorporando actualmente a esas jornadas asistenciales. Y el punto de todo ello es que, indiferentemente de que en sus hospitales tengan esquemas diferentes, porque es muy común ver en los centros públicos que tienen protocolos distintos, lo importante es basarse en medicina basada en evidencia, que tenga evidencia científica comprobable, que haya sido publicada, por ejemplo, por una organización importante, porque a fin de cuentas, indiferentemente de que haya un protocolo en ese centro donde estén, lo importante es que ustedes estén claros en su ejercicio para posteriormente cómo deben ser las cosas. Esto que les mencioné son simplemente tips puntuales sobre, digamos, los puntos que se consideran más importantes o que pueden ser de mayor utilidad para un paciente en este contexto. Hay mucho más por recorrer, hay mucho más por aprender, por supuesto, pero como les comento, en la medida en la que se van presentando las cosas, pues van a ir adquiriendo conocimientos. Espero que esto les haya sido de utilidad y que de una u otra forma hayan aclarado dudas o hayan aprendido algo nuevo y que puedan de una u otra forma aplicarlo, bien sea incluso de manera académica, quizás una pregunta en una revista o una evaluación, etc. El chat todavía está abierto antes de darle el pase a Henry de nuevo para aclarar preguntas o incluso si quieren hacerlas de manera verbal, pues adelante. Vamos a dar si quieren un minutico a ver si hay algún tipo de pregunta que surja y si no, pues Henry puedes continuar por acá. Reitero el agradecimiento quizás por la oportunidad de querer transmitir el conocimiento y que de una u otra forma siempre estoy a la orden para este tipo de actividades. Estoy todavía en uniforme porque venía precisamente de la clínica y eso es un aporte relativo adicional. Reviso por acá el chat.
Importante aclarar además que a pesar de que estén disminuyendo los casos, de que ya no estemos viendo mucho COVID, como en un principio, es una enfermedad que obviamente hasta que no haya, digamos, una medida global de cómo atacarla, bien sea a través de, por ejemplo, vacunas, que ya estén disponibles en todos los países, va a persistir y vamos a tener que aprender a coexistir con ella. Así como va un paciente comúnmente a la consulta por una gripe, pues en algún punto va a ser común que vaya un paciente a la consulta por COVID-19 en este caso, por supuesto, porque hay más coronavirus por ahí. Bueno, en vista de que no hay más preguntas por acá, entonces le doy de nuevo el pase a Henry. Okay. Que de atento ante preguntas a posteriori, bien sea por correo electrónico, por las redes sociales, etc. Vale, Henry. Ok, gracias doctor por su increíble ponencia, de verdad que muy claro todo y muy puntual como habla. Y nada, muchachas, si tienen alguna pregunta, ya saben, también la pueden dejar por el chat en el transcurso de la charla. Y a continuación le doy la palabra a Nuria Pérez Gascón, estudiante de medicina y actual SCOF Regional Assistant de Europa. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas noches para mí. Sí, tal como han dicho, yo soy Nuria, vivo en España, en Valencia concretamente, y soy estudiante de sexto año. Y actualmente soy la asistente regional de salud pública de Europa para IMSA. Y bueno, yo vengo a hablaros un poco de la situación del COVID en Europa. Como ya hemos hablado, bueno, como ya ha hablado el doctor anteriormente sobre temas más técnicos, yo me voy a centrar en la epidemiología del COVID en Europa, pero también voy a intentar darle un poco una perspectiva más social y más desde el punto de vista de cómo ha vivido la población la pandemia durante estos meses, porque me parece que también es algo súper importante que hay que tener en cuenta. Si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, podéis preguntarlo en voz alta si queréis, o si no podéis escribirlo en el chat. Y si hay alguna pregunta en el chat y no la veo, por favor que alguien me lo diga, porque hay veces que no me aparecen. Espero que sí, pero por si acaso. ¿Podéis ver todos la pantalla ahora? Sí, sí se ve. Vale, genial. Pues bueno, un poco cómo llegó, o sea, cómo empezó todo en Europa, cómo llegó el COVID a Europa, porque como sabéis todos, el COVID apareció por primera vez en Wuhan en 2019, pero hasta 2020, primeros de 2020, no llegó ningún caso a Europa. En concreto, el 24 de enero de 2020 fue el primer caso europeo y se dio realmente en Francia. Lo que pasa es que no es un caso al que se le diese mucha importancia, y lo que sí que es más conocido y que sí que se habló muchísimo más y tuvo mucha más repercusión mediática, apareció al menos aquí en Europa, apareció en las televisiones de todos los países, es que el 22 de febrero hubo un brote, el primer brote europeo en Italia. Y a partir del 22 de febrero comenzaron a haber muchos casos de personas que viajaban desde Italia a otros países de Europa. Concretamente, en España, nuestro primer caso fue en las Islas Canarias, pero el primer caso que hubo en la península fue en Valencia, que es donde vivo yo, porque hubo un partido de fútbol en Italia entre o sea, el equipo de mi ciudad y el equipo de esta ciudad italiana. Entonces, pues se importaron los casos a España. El 8 de marzo en Italia comenzaron ya a darse cuenta de la gravedad de la situación y a incorporar medidas preventivas, aunque no demasiado estrictas. Era un comienzo. El 11 de marzo ya se declaró la pandemia por la OMS, y muchos países europeos iniciaron medidas preventivas mucho, mucho más estrictas. De hecho, en España, el 14 de marzo se declaró el estado de alarma, se cerró el país concretamente y ya no se podía entrar ni salir del país, nadie podía entrar ni salir o sea, nadie podía salir de casa, a no ser que fuese para comprar cosas esenciales en los supermercados y demás. Y ahora os contaré también una serie de medidas
que ocurrieron durante esos días. Así como anécdota, el 14 de marzo cerraron todas las fronteras en España y yo volví a España el 13 de marzo. Casi no consigo volver antes de que cierren el país y luego eso duró muchísimos meses. O sea que la verdad es que fue un momento, fue muy abrupto y hubo muchísimas personas españolas que se encontraban de viaje en ese momento y no pudieron volver a España, tuvieron que permanecer fuera durante un tiempo, unas semanas, unos días, hasta que consiguieron organizar aviones y viajes muy caros además para poder volver. El 14 de abril empezaron a relajarse las medidas de forma gradual en algunos países, aunque luego veréis que no en todos, porque por ejemplo en España hasta finales de mayo no comenzaron a relajarse las medidas. Entonces, una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta es que en Europa las medidas, la situación, la epidemiología, depende muchísimo del país. Y las medidas preventivas dependerán muchísimo del país. Por ejemplo, hemos hablado que en los países tomaron medidas preventivas, pues hubo países en los que se declaró una cuarentena como la que os he comentado de España. Hubo otros países, por ejemplo, es muy característico el caso de Reino Unido, es bastante conocido porque Reino Unido en un principio decidió no aplicar ninguna medida. En Reino Unido consideraron que la mejor estrategia era dejar que la población fuese poco a poco contagiándose y así desarrollando inmunidad de rebaño. Entonces, en un principio, no decidieron implementar ninguna medida restrictiva, ninguna medida de prevención. Ya entrada la pandemia, o sea, meses después, se dieron cuenta de que esa estrategia no estaba funcionando, que el número de casos y de defunciones estaba aumentando en el país y entonces empezaron, cuando ya otros países europeos llevaban meses con medidas restrictivas, empezaron ellos a aplicar sus propias medidas de prevención. Hubo otros países, por ejemplo, Alemania, en los que las medidas de prevención eran muchísimo más laxas que aquí en España. En Alemania era posible salir a la calle, mientras que aquí en España no podías salir absolutamente para nada. Y allí sí que podían, por ejemplo, pasear, podían, por ejemplo, salir a trabajar. Y hubo, por ejemplo, países como República Checa, que las medidas en cuanto a entrada de personas de otros países siguen todavía muy vigentes y no se puede entrar prácticamente, pero a su vez ellos dentro del país, las medidas que aplicaron también fueron bastante laxas. De hecho, tú podías ver a la gente quedando con sus amigos, yendo a pasear, yendo a una cafetería y aplicaron algunas restricciones, pero no demasiado exageradas ni demasiado restrictivas. Entonces, como podéis ver, cada país lo gestionó de una forma muy diferente. Aunque hablemos de la Unión Europea, incluso ya no solo Europa como continente, sino la Unión Europea, que se supone que muchas veces va a la par y muchas veces toman las decisiones juntas y actúan a veces como si fueran un único país en el tema, en el aspecto de tomar decisiones. Cada país realmente al final hizo lo que pudo y lo que consideró adecuado y se hizo de una forma diferente, también un poco adecuado a la cantidad de casos, a la cantidad de defunciones que habían en cada lugar. España, por ejemplo, era un país de los más afectados, fue el segundo en presentar brotes en todo el continente. Además, tenemos la característica de que tenemos una población muy envejecida y, por tanto, muchísima más población susceptible a complicaciones. Y los casos se fueron redistribuyendo de forma muy rápida. El fin de semana del 8 de enero hubo muchísimos eventos en España a la vez que propiciaron muchísimo que se propagara el virus y teníamos tantos casos que tuvimos que aplicar medidas muy restrictivas. Mientras que, por ejemplo, otros países pues apenas se dieron cuenta de la primera ola, apenas la sufrieron. Hubo países que durante la primera ola del COVID prácticamente no tuvieron casos y si los tuvieron fueron muy pocos. Entonces las medidas fueron muy distintas. En España en concreto, tuvimos el 31 de enero, como os he dicho, tuvimos un caso en Tenerife aislado que no se le dio importancia de nuevo porque no se consideró relevante.
Y el 13 de febrero hubo la primera muerte por COVID en España, pero lo mismo, no se consideró relevante porque era un caso aislado que no tenía una importancia epidemiológica grande. Luego sí que ocurrió lo que os comentaba alrededor del 22 de febrero relacionado con Italia, con la vuelta de las personas aquí, y el 26 de febrero fue la primera infección local. Es decir, el 26 de febrero ocurrió la primera infección que no llegó de fuera, porque os he dicho que alrededor del 22 se importaron casos desde Italia. Pues aquí fue el primer contagio local que se documentó de una persona que se contagió en España. El 9 de marzo ya había 1.231 casos en España y ya había 30 muertes. Las cosas ya empezaban a ser preocupantes, pero el país seguía funcionando con normalidad. Mis compañeros seguían yendo a prácticas. No les daban mascarillas en el hospital, por ejemplo. Los niños seguían yendo al colegio. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y el 14 de marzo, todavía se esperaron 3 días, el 14 de marzo, con ya 133 muertes, se declaró el estado de alarma. El 27 de marzo ya teníamos 5.178 muertes. Si os dais cuenta, en 13 días, 5.000 nuevas muertes y más de 1.000 contagios diarios. Y el 2 de abril ya teníamos más de 100.000 casos acumulados y más de 10.000 muertes. El 26 de abril empezaron a relajarse las medidas un poco, pero no fue hasta finales de mayo, principios de junio, donde ya las personas comenzaron a poder moverse con total libertad. A finales de abril lo que hicieron fue comenzar a permitir a la gente, por ejemplo, que saliese 1 hora a pasear entre las 7 y las 10 de la noche. Y cosas así que eran medidas todavía muy, muy, muy restrictivas. Lo único que podías hacer era salir a comprar o salir de casa en 1 hora a menos de 2 kilómetros de tu casa entre las 7 y las 10, porque la gente necesitaba salir a andar. Y luego, poco a poco, de forma gradual, fuimos cambiando de fases y en cada fase se permitían unas cosas nuevas. Por ejemplo, empezaron a permitirse más paseos, empezaron a abrirse los comercios y ya a finales de mayo, principios de junio, comenzó lo que se llama la nueva normalidad, en la que ya la gente podía hacer vida relativamente normal. De hecho, los exámenes de selectividad de la gente de bachillerato ocurrieron en persona y todo, pero las personas tenían que ir por la calle con mascarilla de forma obligatoria y gel hidroalcohólico en todas partes, manteniendo una distancia de seguridad de 2 metros con otras personas, se implementó aforos en las tiendas, etc. Mientras que, como os decía, otros países por ese entonces, pues habían otros países que en ese momento empezaban a entrar en cuarentena, habían otros que ya estaban permitiendo viajar entre unos y otros y al final un poco cada uno hizo lo que quiso. En verano, por ejemplo, había total libertad de movilidad dentro del país y en la Unión Europea, entre países de la Unión Europea, también podías viajar. Tú podías viajar a cualquier otro país que fuese parte de la Unión Europea, pero nadie que fuese de fuera de la Unión Europea podía entrar. Un ciudadano de cualquier otro lugar del mundo no podía entrar en la Unión Europea, pero nosotros sí que podíamos movernos por dentro en la Unión Europea como países miembros. Entonces yo, por ejemplo, podría perfectamente haber cogido un avión para ir a Alemania y además sin hacerme PCRs ni nada. No necesitabas nada. Lo único que necesitabas era tu pasaporte diciendo que eres miembro de la Unión Europea y podías coger un avión e ir. La verdad es que para la cantidad de movilidad que hubo, no aumentaron excesivamente los casos, porque sí que es verdad que la mayoría de actividades ocurrían al aire libre y hubo casos, pero no exagerados. Luego en las gráficas veréis que hay muchos más casos, por ejemplo, en verano que en marzo, pero es porque en marzo no se hacían PCRs. Estaban muy limitadas, no habían recursos y entonces las PCR se hacían a quien era muy urgente hacerlas, a quien tenía sintomatología muy evidente y necesitabas confirmar que tenía COVID para poder ingresarlo en el hospital, por ejemplo, pero si era una persona asintomática no le hacían una PCR. Entonces veréis que prácticamente no hay casos en marzo, pero es por esto precisamente. Y bueno, en verano las medidas se volvieron muy laxas, digamos, porque ya había como un aire de optimismo
ya parecía que la situación había mejorado muchísimo respecto a marzo y abril y ya mucha gente veía esto como el final del COVID, como que ya íbamos hacia la normalidad de nuevo. Mucha gente se fue de vacaciones en verano incluso hay gente que viajó a otros países. Entonces, ¿cómo se manejó la primera ola en Europa? Y algunas de estas medidas siguen todavía vigentes. Pues, por ejemplo, lo que os comentaba, hubo un cierre temporal de las fronteras exteriores a la Unión Europea. Es decir, no podía entrar nadie de fuera de la Unión Europea dentro de la Unión Europea, a no ser que fuese algo esencial. Se controlaron las fronteras en los aeropuertos y demás con distintas medidas. Se empezó a evaluar el riesgo que tenía la población de la Unión Europea como medida preventiva por el Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades. Y los distintos expertos en epidemiología de los distintos países de la Unión Europea se reunían de forma semanal para poder evaluar la situación y coordinarse de forma armónica entre todos los países. Además, también se supone que se debía garantizar el suministro de equipos médicos y que se iba a enviar de un país de la Unión Europea a otro aquellos recursos que necesitase, dependiendo de la situación económica del país y de la situación epidemiológica en ese momento. Entonces, pues en principio se podía enviar personal médico de un país a otro, por ejemplo, en caso de que hiciese falta. También se aprobó que para aquellos países que hubieran sufrido más las consecuencias del COVID, se iba a destinar un fondo de ayuda para hacer frente a los gastos que ese país iba a tener. Y no solo gastos en material médico, sino que, por ejemplo, aquí en España, todos los comercios que no pudieron abrir durante la cuarentena, todos los bares, todas las tiendas, todas las personas que no podían teletrabajar, en ese momento estaban completamente en paro, no estaban trabajando y se programó una ayuda económica para esas personas y para las empresas que tuvieran que despedir temporalmente a esas personas. Entonces, todo eso salía de fondos públicos y esos fondos públicos al final eran limitados porque también se tenía que pagar material de protección que no había al principio. Los médicos iban con bolsas de basura en los hospitales porque no habían mascarillas suficientes y la Unión Europea decidió dar ayudas económicas, pues por ejemplo a España, a Italia, que eran algunos de los países que más estaban sufriendo las consecuencias del COVID en ese momento. Además, también una cosa muy positiva que dentro de todo lo malo que ha tenido esto, una cosa muy positiva es que se promovió muchísimo la investigación. Sabéis que la investigación de normal tarda años en desarrollarse un nuevo fármaco, una nueva vacuna, un nuevo tratamiento, porque no hay fondos. En este momento, como era una situación de emergencia, la Unión Europea destinó muchísimos fondos de investigación, en total 220 millones de euros en investigación de vacunas y de fármacos. También se crearon plataformas de datos para poder recoger todos los datos de forma colectiva y así que las investigaciones fuesen más rápido, porque al compartir la información, esto también es algo que ocurre muchísimo. De normal, cuando alguien está investigando un fármaco, esa información es privada hasta que desarrolla el fármaco para que otras empresas, otros laboratorios farmacéuticos no puedan utilizar esa información y hacer competencia. En este caso, mucha de la información se intentó hacer pública para que las cosas se pudieran hacer más rápido y que si unos descubrían que algo no funcionaba, no hubieran otros perdiendo el tiempo intentando investigar lo mismo. Y se dieron también fondos para pequeñas y medianas empresas y empresas emergentes que plantearan soluciones innovadoras, por ejemplo, aplicaciones de móvil o incluso, por ejemplo, las universidades, muchos alumnos empezaron a diseñar respiradores y ventiladores más económicos y cosas así, o mascarillas nuevas que durasen más. Entonces, hubo también mucha investigación de ideas novedosas de empresas y también se dio fondos de ayudas a estas empresas para que pudieran desarrollar estas tecnologías. Por último, hubo también, y todavía hay, una gran campaña para luchar contra la gran desinformación que ha habido en cuanto al COVID. Como sabéis, ha habido mucha gente negando la existencia del virus, negando sus consecuencias,
negando los efectos beneficiosos de las vacunas o compartiendo ideas antivacunas por las redes sociales. Entonces hubo una campaña muy grande también a nivel europeo para hacer frente a esta desinformación de forma rápida y que a la gente le llegase de forma objetiva y con todos los datos. Entonces, han habido muchísimas campañas en redes sociales para favorecer esto, se han creado páginas web, etc. Vale, en España, ya os lo he contado un poco, pero ¿cómo se manejó la primera ola en España? La cuarentena duró del 14 de marzo al 21 de junio. Como os he dicho, a finales de abril empezaron un poco a relajarse las medidas, pero el estado de alarma no terminó hasta el 21 de junio. El 21 de junio empezó la nueva normalidad, que es lo que os he comentado de poder salir a la calle pero con mascarilla. Hasta el 21 de junio todavía habían restricciones. El 14 de marzo obviamente eran muchísimo más laxas. La gente no podía salir de su casa prácticamente, o sea, para nada. Solo podía salir al supermercado una vez al día, preferiblemente menos de una vez al día si podía ser. Separaron todos los comercios, separó toda la economía, absolutamente todo cerrado. Los que no, o sea, los que podían teletrabajar, teletrabajaban desde sus casas. Los que tenían que acudir a sus comercios no podían, estaba completamente cerrado todo. Todos los cines, todos los museos, todos los colegios, las universidades, todo cerrado. Los exámenes online, las clases online y nadie salía de su casa. Y además el gobierno decretó que podía hacer uso de compañías privadas en caso de que fuese necesario. Por ejemplo, si requerían un laboratorio para hacer PCRs, pues podían pedir a un laboratorio privado que las hiciese de forma gratuita y que pasase a ser parte de los recursos del gobierno. Como os he dicho antes, prácticamente no se hacían PCRs, prácticamente no habían mascarillas. Ibas a un supermercado, en ese momento no era obligatorio llevar mascarilla, y es que ibas a un supermercado y no habían mascarillas, no habían guantes en los supermercados, no había gel hidroalcohólico. Y luego no había, por ejemplo, la comida en latas agotada, papel higiénico agotado, todo lo que eran bienes esenciales agotados, la gente arrasó con ellos. Y, y nada de materiales de protección no habían, incluso para los hospitales, los médicos reciclaban mascarillas, se hacían EPIs con bolsas de basura, llevaban gafas de buceo porque no habían pantallas para llevar y obviamente no había recursos para hacer las PCRs. Los centros estaban saturados, llamabas y tardaban días en cogerte el teléfono porque todo el mundo estaba llamando. Yo, por ejemplo, cuando volví a España, volví muy enferma, con mucha fiebre, llamé y no me lo cogieron. Y cuando me lo cogieron, no pudieron venir a hacerme PCR porque no tenían gente y como era una persona joven y sin patologías, no vinieron. Me dijeron que si estaba grave, que fuera a urgencias. Entonces la cosa estaba realmente mal, estaba muy, muy, muy mal. No habían recursos, los médicos estaban al borde de sus capacidades y la gente confinada en su casa. Cuando terminó la primera ola, como os he dicho, durante la nueva normalidad ya comenzó todo a recuperarse un poco y comenzaron a haber más recursos para detectar casos y para hacer PCRs. Entonces, cuando tenías una persona que era un posible caso, esto todavía ocurre, si tenía síntomas severos, por ejemplo, si una persona debutaba con un distrés respiratorio muy fuerte, con una pulsioximetría por debajo de los niveles adecuados o cualquier otra situación grave, directamente se iban al hospital, les hacían una PCR y los ingresaban. Pero si era una persona con síntomas leves, igual febrícula, un poco de anosmia, cualquier otro síntoma así que no fuese muy grave, les hacían una PCR y se quedaban en cuarentena domiciliaria durante 15 días. Y además, en principio, se debían estudiar los contactos. Todas las personas que hubieran tenido contacto con esa persona debían estudiarse y debían quedarse 15 días en cuarentena. ¿Qué ocurre? Que, de nuevo, no hay recursos para estudiar todos los contactos. No hay suficiente gente porque no se están destinando los suficientes fondos a detectar y estudiar todas las personas con las que alguien ha tenido contacto de riesgo, que son 15 minutos sin mascarilla, para estudiar a esa persona. Y otra cosa que está ocurriendo es que las personas que han tenido contactos deberían quedarse, aunque su PCR sea negativa, confinados al menos 10 días. Y la gente no lo hace. Cuando su PCR es negativa, salen de casa
Y el problema de esto es que hay veces que unas PCR negativas pueden positivizarse a los días o pueden ser falsos negativos y ya está. Entonces, tenemos personas que han estado en contacto con alguien con COVID que pueden estar contagiados, pero que están paseándose por ahí. Incluso hay personas positivas en cuarentena domiciliaria que salen de casa. Esto es un poco la estrategia de detección que se está aplicando en España, pero es equiparable en bastantes países de la Unión Europea. Vale, estos son los nuevos casos que se han detectado por semana en Europa. Como os he dicho, no prestéis mucha atención. Esto es al principio de la cuarentena. Veis que apenas hay. Aquí esto ya es marzo, abril. Hay bastantes más, pero no hay demasiados casos asegurados. Si veis esto decís, bueno, no es para tanto. Son 200.000 casos por semana en toda Europa. Bueno, vale. Pero el problema es el que os he dicho, que había muchísimos casos que pasaban desapercibidos y que no han sido detectados porque no habían recursos para hacer PCRs. En verano la situación con la nueva normalidad y demás se relajó bastante, pero luego cuando empezó el otoño hubo un repunte de casos brutal, hubo una segunda ola aquí mucho más grande. Si veis esta gran diferencia de casos, es por lo que os comento, aquí ya se hacían muchísimas más PCR, se hacía PCRs a la persona, a sus contactos y demás, y ya contamos por más de 1 millón los casos al día, bueno, por semana en toda Europa. Bajaron los casos otra vez y ahora están volviendo a subir por las Navidades. Porque por las vacaciones de Navidades la gente no ha cumplido las medidas, se han juntado más de los que deberían, se han juntado un día con unos, otro día con otros y han ido repartiendo el virus por todas partes y los casos han aumentado muchísimo en toda Europa. Aquí en España ha aumentado muchísimo y en toda Europa lo mismo. Por ejemplo, ahora en Inglaterra, una imagen que nunca se me va a borrar de la mente, que vi en la televisión hace poco, es que tienen hospitales en los cuales no pueden, no pueden asumir a los pacientes con COVID y están las ambulancias aparcadas en la calle con los pacientes dentro de la ambulancia porque no tienen sitio para ellos en los hospitales, pero están demasiado graves como para estar en su casa. Entonces están las ambulancias en la calle con el paciente como si fuera una habitación más del hospital. Y es una imagen que la verdad es que se me quedó bastante grabada en la cabeza porque refleja muchísimo la gravedad de la situación ahora mismo después de las Navidades y la gente de verdad que no es consciente de la situación en la que estamos. Yo lo veo todos los días. La gente no se ha dado cuenta de lo grave que es la situación ahora mismo. Estamos incluso peor que en marzo en muchos lugares. Mi ciudad está peor que en marzo, mi hospital está muchísimo peor que en marzo, no nos quedan camas. Han tenido que coger todas las plantas del hospital para COVID. No pueden hacer cirugías a no ser que sean cirugías urgentes. No pueden ingresar gente que no tenga COVID prácticamente. Solo hay una planta del hospital para todas las especialidades y cada vez ingresan más personas. Y la gente de verdad que no es consciente de esto. Estos son los casos acumulados en Europa, ¿vale? A día 10 de enero tenemos 28 millones de casos acumulados positivos en Europa. Todos los casos desde que comenzó la pandemia son 28 millones de casos que se hayan detectado. Aquí veis muy bien lo que os estaba explicando antes. Si veis esto, en marzo prácticamente no hay casos, en realidad. En abril apenas hay casos. ¿Y por qué ahora hay tantos? ¿Por qué crecieron tan de golpe? Pues porque aquí no se detectaban y aquí se empezaron a detectar. Eso junto con que está habiendo una tercera ola con un repunte de casos brutal. La gráfica en España es muy parecida, si os dais cuenta. Estos son los casos por día, aquí hay muy pocos y aquí hay bastante. Aquí tuvimos una segunda ola entre octubre y noviembre. Esta segunda ola correspondió con un puente festivo que tuvimos aquí, que hubo aproximadamente una semana de vacaciones y la gente se fue por ahí de viaje. No respetó las medidas de nuevo, luego coincidió con el Black Friday, etcétera, el Cyber Monday, la gente empezó a salir a la calle, a comprar a todas las tiendas como si no hubiera un mañana y obviamente los casos subieron muchísimo. Y a partir de octubre en España empezamos a no poder movernos entre comunidades autónomas.
Yo no puedo salir de mi comunidad autónoma a otra parte de España, desde octubre hasta el día de hoy. A día de hoy, de hecho, hay ciudades que no puedes salir de tu propia ciudad. Ayer, en mi ciudad, ayer establecieron nuevas medidas, han cerrado otra vez todos los comercios, toda la hostelería, los comercios tienen que cerrar a las 6 de la tarde, no puedes juntarte con más de 4 personas y el toque de queda está de momento a las 10, hasta a las 10 de la noche ya no puedes estar por la calle y lo van a ampliar a las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde ya no puedes salir a la calle. Entonces, este repunte fue por eso. Y ahora aquí veis el repunte de las Navidades, que es brutal, es muchísimo más grande que antes. Y sí, vale, es más alto que aquí porque aquí no se hacían PCRs, pero es que la segunda ola es la mitad. O sea, la tercera ola está siendo muchísimo más grande que la segunda y en la segunda ya se estaban haciendo PCRs, ya se estaban detectando los casos. Entonces ahí sí que no hay tanta pérdida de datos como antes. Simplemente aquí hay más detectados porque está siendo muchísimo más severa la tercera ola. Los casos acumulados en España, 2,731 millones de casos, o sea, 2.731.000. Es una tercera parte de los casos de Europa. Hemos tenido muchísimos casos en España, junto con que hacemos muchas PCRs, pues sí, muchísimos casos en España. Hemos sido de los países más afectados por el COVID en Europa. Las muertes por semana en Europa, pues aquí las muertes las muertes son muertes, o sea, sí que las detectas aunque no hagas PCRs porque son personas que están falleciendo por la patología, muchos de ellos falleciendo en el hospital. Entonces, si os dais cuenta, la primera ola hubo muchísimas muertes, aquí hubo hasta 30.000 muertes por semana, pero es que aquí casi llegamos a los 40.000 ahora. O sea que estamos, en cuanto a número de muertes, que yo diría que es más fiable que el número de casos, estamos peor que en marzo. Y sobre todo eso, bueno, aquí noviembre, el invierno, también la gente pasa más tiempo dentro de casa y es más fácil contagiarse dentro de casa que al aire libre. En verano la gente estaba al aire libre y también la gente se ha relajado muchísimo porque ha pasado tanto tiempo que han normalizado mucho también la situación y se están relajando bastante. Aquí empezaron a bajar, pero luego las navidades volvieron a subir. Y muertes acumuladas, pues lo que os decía, tenemos 623.000 muertes en toda Europa desde que comenzó esto, son muchísimas muertes. Aquí tenéis las muertes en España. Aquí hubo un pico muy alto y aquí, bueno, estamos volviendo a subir. Aquí está muriendo menos gente, bueno, a ver, está muriendo menos gente en realidad, pero las UCIs están más llenas, las unidades de cuidados intensivos están más llenas, lo que pasa es que la gente está muriendo menos, porque es lo que comentaba antes el compañero, aquí mucha gente moría por consecuencias del COVID que desconocíamos. Por ejemplo, todos los problemas tromboembólicos que estábamos comentando, que se desconocían y que tú dabas de alta a un paciente y a las 2 semanas de estar en su casa ya recuperado fallecía, todo esto aquí se desconocía. Entonces la gente estaba falleciendo en sus casas después de pensar que ya estaban recuperados y ahora eso ya lo sabemos y podemos intentar remediarlo. Pero sí que es verdad que las UCIs están más llenas. Lo que pasa es que se recuperan más. Las muertes acumuladas son 173.000, de nuevo, pues una tercera parte de las muertes en Europa. ¿Cómo está ahora Europa? Pues si os dais cuenta, Europa es uno de los continentes más afectados. Europa y América son los continentes que más afectados están por la pandemia. También es verdad que el nivel de rastreo que puede haber aquí o aquí no es el mismo que puede haber aquí o aquí, al final por recursos económicos. Es probable que en estos países o en Asia esté habiendo más casos de los que se están detectando, o sea, más casos de los que se están viendo porque no se están haciendo pruebas diagnósticas en tanta medida como se pueden estar haciendo en Europa o en América. Y sí que es verdad que en Australia han estado bastante bien de casos durante toda la pandemia porque también están muy aislados
no es un continente grande que Asia y Europa, por ejemplo, están muy comunicadas y prácticamente con África también. Entonces no hay tanto tránsito de personas y además aplicaron muchas medidas restrictivas muy a tiempo. Entonces evitaron bastante los contagios. Como estamos ahora en Europa, pues ahora en Europa estamos así. De color más oscuro son más número de casos notificados por cada 100.000 habitantes en 14 días. Y cuanto más clarito, pues menos casos. Si os dais cuenta, pues eso, Italia bastante afectado, España bastante afectado, pero resulta que ahora, por ejemplo, Reino Unido, que al principio estaban muy bien, ahora es de los países más afectados, y Portugal, que durante la primera ola, Portugal prácticamente no se dio cuenta de que existía el COVID, estuvieron muy bien, ahora están de los peores. Y es que lo veis, que hay muchísimos países muy, muy, muy rojos. Luego tienes pues algunos países con mucha menor incidencia, pero prácticamente todos están de naranja para arriba. ¿Cómo está la situación para viajar en Europa? Pues este mapa se va actualizando cada 14 días y se va estableciendo una escala según los positivos que hay y según el número de casos y según varios parámetros que se realizan. Entonces, cuanto más rojo, peor. Las zonas verdes no hay que aplicar medidas para viajar, no hay que aplicar restricciones para viajar a estas zonas porque se considera que son zonas de muy bajo riesgo. Pero, por ejemplo, las zonas naranjas y rojas tienen medidas que tienen que estar acorde a la cantidad de casos que tienen. Y, por ejemplo, pueden ser o 14 días confinado al llegar, o que tengas que aportar una PCR en menos de 72 horas que sea negativa, o cualquier otra medida que el país quiera aplicar. Y además los países deben ir informándose unos a otros de las medidas que van adoptando y de la situación en la que se encuentran. Entonces, bueno, pues depende. Si os dais cuenta, prácticamente todo está naranja o rojo. O sea que prácticamente para todos los lugares ahora mismo necesitas o una PCR negativa o cuarentena al llegar. Esto es el número de PCRs diarias que se están haciendo por cada 1.000 habitantes. En España no hay datos según este mapa, pero bueno, se están haciendo bastantes PCRs, os lo digo ya. Se están haciendo PCRs y luego pues cuanto más verde, más cantidad de PCRs. Pero bueno, que aunque Europa no salga aquí, sí que están haciendo bastantes. No tantas como sería deseable, pero se están haciendo. La vacuna. Pues el país de momento que mayor cantidad de vacunas está poniendo a sus habitantes es el Reino Unido, seguido de Dinamarca, Malta, Eslovenia y España hasta aquí. O sea que no estamos tan mal. Italia también, si os dais cuenta, pues son los países que peor están. Y Reino Unido, España e Italia son países que de verdad están muy graves, entonces necesitan comenzar a vacunar ya. Y, por ejemplo, en España el calendario está dividido en 3 fases. La primera fase solo se vacunará a personas que vivan en residencias de ancianos o en centros donde tengan que residir enfermos crónicos, y se vacunará tanto a los residentes de estos centros, tanto centros de mayores como de gente con discapacidad, como a los sanitarios y sociosanitarios que trabajen ahí. Después de esta gente se vacunará al personal sanitario de primera línea, que son pues médicos de urgencias, por ejemplo, médicos de UCIs, neumólogos, etc. Y luego otro personal sanitario y sociosanitario. En principio aquí debería estar los estudiantes de medicina también, pero depende de la comunidad, están vacunando o no. En mi comunidad no están vacunando a los estudiantes de medicina, en otras comunidades sí. En otros países de Europa los estudiantes de medicina los consideran personal sanitario y ya los están vacunando, por ejemplo. Y este patrón que estamos siguiendo lo están siguiendo la mayoría de los países europeos. Primero están vacunando al personal sanitario y a las personas con más riesgo
y después vacunarán al resto de la población, que es un poco también, es algo que tiene lógica, tiene sentido que primero vacunes pues, a quienes más expuestos están y a quienes más peligro tienen. Y luego, pues, grandes dependientes no institucionalizados. Estos son personas con una gran dependencia, pero que están residiendo en sus casas. Lo que pasa es que también tienen un riesgo elevado. Después de que toda esta gente esté vacunada, todavía estamos en esta fase. Yo diría que ahora mismo estamos pues, por aquí, entre esta y esta. Vendrá la fase 2 y 3, que ya se irá vacunando pues, en orden descendiente de riesgo de contagiarse y también de riesgo de complicaciones. Los mayores de 64 años primero, después personas que tengan comorbilidades que sean de riesgo para presentar mayores complicaciones o mayor mortalidad, persona que tenga que vivir o trabajar en sitios que estén cerrados, porque se ha demostrado que en zonas cerradas, en habitaciones cerradas no ventiladas, el virus se transmite más fácilmente, población vulnerable en cuanto a niveles socioeconómicos, sectores esenciales, por ejemplo, bomberos, policías, etcétera, personal docente, profesores, luego los niños, luego adolescentes y jóvenes y luego adultos. Y los últimos, las embarazadas y los lactantes van los últimos porque no se ha demostrado todavía, no se han hecho estudios en embarazadas sobre la seguridad de la vacuna en embarazadas, entonces no se puede considerar que sea apropiado arriesgarse. Conforme vayan vacunándose la población y se vaya vacunando a mujeres que están embarazadas pero no lo saben y luego se den cuenta de que se vacunaron estando embarazadas, se podrá seguir si tiene efectos para el feto y si no tiene efectos se podrá vacunar a las embarazadas. Y los últimos son aquellas personas que han dado positivo en COVID antes, porque aunque no está claro si hay posibilidad o no de reinfección, se considera que esas personas tienen menos riesgo que el resto porque ya tienen anticuerpos y ya han pasado el COVID y además presentan IgGs para el COVID, se considera que esas personas no tienen menos riesgo que el resto de volver a contraer el virus, entonces son los últimos en vacunarse. Vale, ¿qué vacunas se han aprobado en Europa? En Europa seguimos, nos basamos por la Agencia Europea del Medicamento, que es distinta a la FDA. Son dos organismos diferentes. De normal, la FDA aprueba las cosas un poquito antes que la EMA. La EMA tarda siempre un poco más, va un poco por detrás. Entonces, ahora mismo hay aprobadas dos vacunas. La vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer-BioNTech. Las dos son vacunas de RNA. La RNA mensajero, la primera Moderna es con partes, bueno, sí, son las de RNA mensajero. Las dos requieren 2 dosis, tienen más o menos la misma efectividad, el 95%. La diferencia, por ejemplo, más grande es que la de Moderna necesita almacenarse a menos 20 grados y la de Pfizer menos 70, menos 80, lo que encarece muchísimo, muchísimo, muchísimo la vacuna en cuanto al mantenimiento. Y luego el coste por dosis per se de la vacuna es de $33 la de Moderna y de $20 la de Pfizer. Por dosis. Tened en cuenta que son 2 dosis de vacuna. Es una vacuna, o sea, es la primera dosis el día 0, luego el día 21 la segunda dosis y 7 días después de la segunda dosis es cuando se adquiere ese 95% de efectividad. Hay una tercera vacuna que todavía no está aprobada, pero está en proceso de ser aprobada, que es la de AstraZeneca de Oxford, que es una vacuna con un vector, es un virus modificado genéticamente que actúa como vector. También son 2 dosis, es un poco menos efectiva. Lo que pasa es que son datos preliminares, como en el resto todavía no están revisados. Y lo bueno que tiene esta vacuna es que el coste de almacenaje es muchísimo, muchísimo inferior y las probabilidades de que la vacuna no se almacene bien y no funcione bien porque no ha estado bien almacenada son mucho más bajos porque requiere una temperatura normal de una nevera normal para guardarse y es muchísimo más barata. Son $4 frente a los 20 y 33 de las otras dos. Y luego está la Sputnik 5, que es la que se está utilizando en Rusia. Solo se está utilizando en Rusia, que yo tenga constancia, que es también un vector vírico. También son 2 dosis, tiene un 92% de eficacia y también se almacena
en la nevera. Y es un poquito más cara que la de Oxford, pero sigue siendo más barata que Moderna y Pfizer. Entonces, ahora mismo los países europeos se están vacunando con Moderna y Pfizer. Vale. ¿Qué fármacos están aprobados en Europa para tratar complicaciones del COVID? Vale. En primer lugar tenemos la dexametasona, que es un corticosteroide, que se ha observado que es beneficioso en pacientes que presentan complicaciones respiratorias y precisan estar conectados a respiración mecánica mediante un ventilador. Solo se ha visto beneficio o solo está aprobado su uso por la EMA para estos casos tan concretos y porque se ha visto que disminuye un tercio la mortalidad. Solo casos muy graves con mucho estrés respiratorio y que necesitan estar conectados a ventilación mecánica. Luego tenemos el segundo fármaco y el último, solo hay 2 fármacos aprobados específicamente para el COVID, que sería el Remdesivir, que es un antiviral que se utilizó por primera vez, bueno, surgió para tratar los brotes de ébola que aparecieron hace unos años y se ha observado que es beneficioso en pacientes que presentan neumonía por COVID, pero, o sea, y que requieren demanda de oxígeno, pero que no están conectados a un respirador ni a una ECMO, que es respiración, es oxígeno a través de una membrana extracorpórea. En esos 2 casos no se aplicaría Remdesivir porque no se ha visto que suponga un beneficio respecto a placebo. Pero en personas con neumonía y que requieran oxígeno, que no sea por ninguna de estas 2 vías, sí que se ha visto que tiene un beneficio. La realidad en Europa, ya os lo he dicho, la realidad en Europa es que ahora mismo estamos mal, estamos como en marzo o peor incluso. Hay muchos países que en marzo estaban bien relativamente y ahora mismo están sufriendo las consecuencias de la pandemia, igual que la sufrieron en marzo otros países. Hay muchísimos países que en su momento no tuvieron cuarentena y ahora mismo están decretando cuarentenas con distintos tipos de laxitud, pero muchos países están volviendo a poner en cuarentena a su población en Europa o poniéndola por primera vez. En España, por ejemplo, estamos cada vez aplicando medidas más estrictas. No llega a ser una cuarentena como la de marzo, pero falta poco. Y estamos viviendo una tercera ola muy, muy fuerte que básicamente ha sido propiciada por las Navidades porque se intentó salvar la economía en Navidades a costa de relajar las medidas o no endurecerlas todo lo necesario. Y eso ha tenido una repercusión, obviamente, que se veía venir y que era evidente que iba a ocurrir. La gente se juntó con sus familiares, la gente salió a comprar regalos de Navidad y los casos están aumentando, siguen aumentando a día de hoy, no han dejado de subir y no se prevé que dejen de subir hasta finales de enero. Los hospitales están colapsados de nuevo, los sanitarios están en condiciones muy precarias, muchas veces incluso maltratados por los gobiernos, no están descansando, no están recibiendo las medidas de seguridad que tocan, no están recibiendo apoyo económico tampoco. Aquí en España, incluso en algunas ciudades, se les está forzando a ir a trabajar a determinados centros. Y la población, además, cada vez, al principio en marzo, la población aplaudía a los sanitarios, los animaba, les daba mucha fuerza y ahora es más bien lo contrario, los critican, no los apoyan, llegan a la consulta y llegan enfadados porque no les han atendido antes y no respetan las medidas. Y luego también la segunda realidad que os quería comentar es las increíbles consecuencias socioeconómicas que está teniendo esta pandemia en Europa y me imagino que en todo el resto del mundo también. Sobre todo al final quienes más se están viendo afectados son las personas que ya de por sí presentan un nivel socioeconómico bajo. Al final, pues personas que, por ejemplo, no tienen una casa, no viven en las condiciones en las que toca, viven en condiciones de hacinamiento, con familias muy, muy grandes en un espacio muy reducido, donde no pueden mantener la distancia de seguridad, no pueden tener la casa ventilada, por ejemplo, porque no tienen calefacción y es invierno, o incluso personas que necesitan coger el transporte público todos los días para llegar al trabajo.
son las personas que más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Todos los comercios que tienen que estar cerrados porque debido a las restricciones no pueden abrir, están sufriendo también las consecuencias. Están habiendo muchísimas pérdidas económicas en la población y mucha gente está llegando al umbral de la pobreza o lo está sobrepasando debido a la pandemia porque han perdido su trabajo, porque no pueden ejercerlo. Entonces, la pandemia, a mí me gusta decir que la pandemia está teniendo dos tipos de víctimas. Están teniendo las víctimas que son víctimas directas, que fallecen o se enferman por la propia patología, y luego las víctimas que fallecen o se enferman por consecuencias socioeconómicas relacionadas con los efectos de la pandemia. Y además muchísimas enfermedades que no están siendo diagnosticadas a tiempo porque las personas no pueden ir a los hospitales, porque los médicos están colapsados con los pacientes de COVID, porque las visitas se están haciendo telefónicas, porque no se pueden hacer presenciales y hay muchas patologías urgentes que no se están detectando a tiempo y que al final van a ser también muertes añadidas a esta situación. Parece ser que con la vacuna hay un poco de esperanza y que en cuanto la población empiece a ser vacunada y lleguen más dosis y se pueda vacunar cada vez a más gente, pues en principio la situación debería mejorar. Pero la realidad es que ahora mismo, a día de hoy, estamos muy mal en Europa, estamos prácticamente como en marzo y espero que la situación mejore dentro de poco, pero para eso los gobiernos tienen que poner de su parte y la población tiene que poner de su parte. Y bueno, hasta aquí todo mi aportación. Espero no haber sido demasiado catastrofista, tampoco era mi intención, simplemente quería reflejaros la realidad tal y como es, porque no veo sentido tampoco en mentiros y deciros que está todo muy bonito y perfecto, porque no es verdad. Así que quería ser sincera, quería ser realista y quería mostraros la realidad 100% cruda, pura. Y espero no haberos asustado demasiado, pero si tenéis alguna pregunta, pues podéis hacerla en voz alta, la podéis escribir en el chat o lo que queráis. Hola muchachos. De verdad, bueno, si tienen alguna pregunta pueden ir levantando la mano o la dejan en la cajita de los comentarios. Y de verdad quiero felicitar tanto a Nuria como al doctor Iván Led porque sus ponencias fueron excelentes. O sea, gracias por mostrar esa realidad y yo como parte del Comité de Salud Pública quería como que quedara claro y generar conciencia en la población sobre esta enfermedad que todavía tenemos hoy en día y que vemos como ese paradigma que hay entre ambos países. Por ejemplo, estamos viendo la situación ahorita en Venezuela y también estamos comparándola con cómo está todo en Europa. Y vemos que hay bastante diferencia en cómo están tanto los casos, las muertes que han habido y de verdad que es algo importante de conocer y de instruir a la población en este tema. De verdad, súper agradecido con su participación. Los dos fueron súper amables conmigo y bueno, mil gracias por querer participar.